Y pues bueno, ya al final sería la integración con los temas previos, que sería el neuromonitoreo o la neuromonitoreo multimodal. Bueno, la agenda relativamente sencilla, el bus 2, perdón, el 3, y pues al final los comentarios relacionados tanto con los artículos como, les decía, con el neuromonitoreo. Abriendo con el bus 2, el título de este artículo pues es la oxigenación, el monitoreo de la oxigenación tisular cerebral en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. Bueno, básicamente el preámbulo o los antecedentes de este artículo pues son relacionados a que el traumatismo craneoencefálico, al menos en Estados Unidos, pues se presenta en una cantidad importante de pacientes y pues obviamente esto tiene una repercusión económica pues importante en este país. Ellos pues en 2010 comentaban que 70 mil millones de dólares era lo que se gastaba aproximadamente en estos pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, esa era la justificación de tratar de encontrar una forma de monitorizar a estos pacientes que pudiera beneficiar en el pronóstico de estos mismos. Básicamente, pues bueno, estos pacientes o ellos comentaban que esos traumatismos craneoencefálicos severos pues aumentaban o condicionaban ese edema cerebral que iba en algún punto a representar una hipertensión intracraneal. ¿Eso en qué iba a afectar? Pues bueno, en condiciones, como ya hemos visto en clases, en la perfusión cerebral, en la oxigenación cerebral, y pues bueno, el gold standard hasta ese momento, aunque ellos, bueno, justifican que no ha sido completamente validado por todas las guías, la monitorización con PIC. Como ya les comentaba, hay situaciones en las cuales, bueno, esa PIC se ve alterada, pero la oxigenación cerebral nos puede brindar información antes de que exista ya una lesión per se. Entonces, bueno, es aquí donde entra la justificación de este artículo, en el cual, bueno, ellos comentan que pudiera haber un daño anticipado antes de que la PIC nos eleve y nos marque datos de hipertensión intracraneal. Esto pues nos va a condicionar pues hipoxia, isquemia, va a haber aumento de los lactatos del pH, se va a ver alterado y pues obviamente eso va a condicionar mayor edema cerebral y pues va a ser una cascada, una retroalimentación negativa de estos mecanismos. Entonces, bueno, este artículo básicamente es una fase 2, en el cual, bueno, es un artículo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, simple y también es cegado. Tiene dos brazos, que es, digamos, el brazo control o el grupo control y pues el grupo de estudio, en el cual, bueno, lleva dos intervenciones. Entonces, bueno, en básicamente lo que se trató de implementar fue esa monitorización guiada tanto por PIC como por la oximetría tisular de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, bueno, en estos pacientes, ¿qué es lo que ellos requerían? Que, bueno, eran pacientes en los cuales tuvieran la necesidad de una monitorización con PIC asociado a un traumatismo craneoencefálico. Se hizo en 10 centros y estos centros, bueno, básicamente eran lugares o eran hospitales en los cuales se tenía experiencia tanto en la colocación de PIC como en la de una oximetría cerebral. Dentro de los criterios de inclusión que ellos utilizaron para este estudio, pues básicamente fueron pacientes, tanto hombres como mujeres mayores de 14 años que tuvieron un traumatismo craneoencefálico severo. Ellos lo clasificaban por escala de coma de Glasgow, en el cual tenían un Glasgow de 3 a 8, y esto era, o debería de tener una condición, que no tuvieran sedación ni efecto residual de un bloqueo neuromuscular. O podrían ser traumatismos craneoencefálicos severos, pero que tuvieran con necesidad de intubación, o sea, un Glasgow menor de 6. También pacientes en los cuales se diagnosticaban con ese traumatismo craneoencefálico y requirieran esa monitorización, al menos con el PIC. Finalmente, bueno, eran otra de las condiciones que necesitaban pacientes en los cuales, una vez captados, fueran asignados y tuvieran ese abordaje en menos de 12 horas. Dentro de los criterios de exclusión, pues bueno, básicamente pacientes que ya tuvieran diagnóstico de una muerte encefálica, que tuvieran algún examen neurológico incierto, ellos comentaban o ponían como ejemplo una actividad convulsiva, que tuvieran daños ya relacionados a hipoxia, o que esta monitorización o estos catéteres estuviera contraindicado por alguna condición. No especificaban, pero pues bueno, podrían ser infecciones.
Otra de las condiciones, pacientes embarazadas y que tuvieran incapacidad para obtener los consentimientos, tanto para el procedimiento inmediato o para el procedimiento que se les iba a dar un seguimiento a 6 meses. Pacientes en los cuales, bueno, ya estuvieran participando en otro estudio, era también criterio de exclusión y básicamente eran, al menos en el BUS 2, eran los criterios que ellos pautaban. Entonces, bueno, obviamente las condiciones éticas se estuvieron, sí se manejaron, pues. Entonces, este protocolo obtuvo su aprobación por el comité de ética pertinente. Y obviamente garantizaron que todos los pacientes que están muestreados también tuvieron todos sus consentimientos. Y como les decía, tenían que tener esos consentimientos tanto para el procedimiento de la colocación de los catéteres como permitir ese seguimiento en 6 meses. Básicamente la forma en que ellos manejaron esta situación fue con un centro de coordinación de datos que permitía o por qué quisieron hacer esto. Pues para tratar de tener equilibrados ambos grupos, tratar de si metían en un grupo control, por ejemplo, un paciente con un Glasgow de 6, también tener unas condiciones muy similares en el grupo de intervención. Entonces, esa fue la razón por la cual ellos implementaron ese tipo de aleatorización con ese centro de coordinación de datos de esa universidad. Básicamente, bueno, en la parte superior, es hasta donde vamos, aleatorizaron en 2 grupos. Estos grupos, bueno, fue el grupo control, que solamente fue la colocación del catéter de PIC, y del otro lado fue la monitorización con PIC y con la oximetría tisular de oxígeno cerebral. Entonces, básicamente les quedaron un grupo de 62 pacientes y el otro de 57. El procedimiento para la colocación de estos catéteres. Dentro del abordaje que ellos hacían, bueno, esta es la marca del catéter que se utilizó junto también con el monitor. La forma de aplicar o de colocar ese catéter, pues se hacía un trépano y básicamente este catéter se introducía 2 centímetros por debajo del parénquima, tratando de que quedara en un sitio correcto en el cual posteriormente para corroborarlo tenían todos los pacientes estables. Otra de las situaciones, creo que lo comento un poco más adelante, me voy a adelantar, todos los 2 grupos tenían ambos catéteres, tanto PIC como el de oximetría cerebral. Entonces, era una de las situaciones. Ahorita más adelante especifico qué era lo que cambiaba en cada grupo. Entonces, una vez que eran captados los pacientes, se iniciaba la aleatorización. Pues estos básicamente trataban de que esos catéteres estuvieran colocados en un tiempo menor de 12 horas, como ya les comentaba, y pues obviamente los objetivos tanto del grupo control como del otro grupo de intervención era en el grupo control tener una PIC que estuviera menor de 20 por menos de 5 minutos. Si estaba por arriba de estos valores ya era cuando hacían intervención. En el grupo de intervención era lo que comenté ahorita de la PIC más la oximetría tisular de oxígeno, que esta no bajara por debajo de 20. Entonces, ahí trataban de tener a los pacientes en ese rango para tener, digamos, una meta o un objetivo. Okay. Esto es básicamente lo que les comentaba, que ambos grupos tenían ambos catéteres. La única diferencia en el grupo control con solo monitorización con PIC, lo que hicieron fue colocar, una vez que ya estuvieran calibrados ambos catéteres, colocaban una carcasa para que este monitor de oxigenación tisular cerebral no pudiera ser utilizado por los tratantes para guiar su terapéutica. Entonces, esa fue la única diferencia entre un grupo y otro. Dentro de los objetivos o las razones que se intentó tener con estos catéteres, bueno, fue básicamente mantener a los pacientes o guiar el tratamiento que se les estaba ofreciendo para mantener una PIC adecuada, una oxigenación tisular cerebral también dentro de metas, como ya les comentaba. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer con estos valores? Pues básicamente mantener al paciente con una adecuada perfusión tisular cerebral, una adecuada normocapnia, una adecuada oxigenación, y pues para esto pues ellos sus intervenciones pues eran administrar líquidos
eran transfundir al paciente si lo que requería o aumentar el FIO2. Otro de los sitios o de las condiciones que ellos comentaban es de que si el paciente tenía ese catéter por 48 horas y veían que estaba dentro de rangos normales, se retiraba o hasta un máximo de 5 días. Esto es básicamente lo que les acabo de decir. Y bueno, esto es en cuanto a lo del manejo. Estos son los valores de referencia con los cuales ellos estuvieron pautando. Básicamente ellos tomaron la guía de traumatismo craneoencefálico y bueno, a esta le hicieron algunas modificaciones, pero básicamente ellos concluían, o su algoritmo de manejo concluía en esto. Como ya les decía, intentaban mantener una normovolemia para tener una presión de perfusión cerebral entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Esto asociado a tanto cristaloides, transfusión o, si era necesario, pues también vasopresores para mantener esa perfusión cerebral. También, como ya les comentaba, una adecuada normocapnia y una adecuada oxemia. Tratar de no tener desequilibrios hidroelectrolíticos básicamente fue más que nada por el sodio asociado al manejo del edema cerebral por las hipertónicas. También tener una normoglucemia y también una normotermia. Y bueno, básicamente eran de las pautas que ellos utilizaban para el manejo. Dentro de las condiciones también para ir guiando este manejo, ellos dentro de su algoritmo lo dividían en 3 estadios. Esos básicamente tenían que ser en ese orden. Estadio 1 tenía que instaurarse 5 minutos después de que ellos detectaban la alteración, y una vez que se daba ese tratamiento tenían que esperar 1 hora para poder pasar al siguiente paso del tratamiento. De misma manera, ya que estaban en el segundo estadio, tenían que pasar 60 minutos para poder llegar al tercero. Dentro de las pautas, al menos es otra de las connotaciones que sí hacen ahí en el artículo, con los pacientes en los cuales tuvieron los 2 monitores, ellos hicieron un algoritmo cuádruple, en el cual básicamente si ambos monitores estaban normales, pues no se daba ningún tratamiento, seguían en vigilancia. Si lo que estaba alterado era la presión de perfusión cerebral, trataban de evacuar o hacer un drenaje de la ventriculostomía. Si lo que estaba alterado era la oximetría tisular de oxígeno cerebral, pues trataban de corregir esa falla, y si ambas estaban alteradas, pues daban manejo para ambas alteraciones. Esto es básicamente lo que les acabo de comentar. En los pacientes que tenían la doble monitorización, pues básicamente era lo que eran las 4 pautas o las 4 correcciones que estaban intentando hacer. En los pacientes que solo tenían el PIC, pues era la cadena de estrategias que les comentaba. Y bueno, esto de los resultados son más que nada los objetivos que ellos estaban tratando de buscar. Uno, ver realmente si era eficaz utilizar este monitoreo comparado con el PIC. La segunda, ver la seguridad que ofrecía ese segundo monitoreo. Como ya había comentado Pablo en su clase, pues obviamente al introducir este catéter hay un riesgo de sangrado, un riesgo de infección, que bueno, más adelante ya discutimos los resultados que realmente encontraron. También otra de las situaciones era ver si realmente había se anticipaba este segundo monitoreo a las alteraciones que podíamos estar prediciendo nada más con el catéter de PIC. Esto es básicamente de lo que les comentaba, ver si nos podemos anticipar, ver si estos tratamientos realmente corrigen estas alteraciones y ver si hay algún otro tipo de intervenciones que bueno, puedan resultar menos invasivas y pues más eficaces. Entonces, para esto también se vieron intervenidos, como les comentaba al inicio, se hizo un seguimiento de estos pacientes después de su hospitalización. Fue ese seguimiento a 6 meses en el cual se estaban evaluando a estos pacientes con la escala de coma de Glasgow extendida y también con la escala de discapacidad para evaluar si realmente también había una repercusión tanto cognitiva o como de funcionalidad de estos pacientes, ver si podíamos también impactar en ese aspecto. Dentro del análisis estadístico, básicamente se utilizaron la U de McWhinney para los datos demográficos, la prueba de Fisher para las variables nominales y se agruparon
dentro de ya toda la monitorización, estos datos fueron agrupados se hacía un récord de todo el tiempo que tuvieron el monitor, fueron agrupados minuto a minuto para que pudieran hacer más fácil esta interpretación de datos. Esto es básicamente lo que les estaba adelantando. El registro, pues obviamente fue todo el tiempo que se grababan todos los datos que tuvieron los pacientes durante toda esa monitorización, pero pues obviamente iban a ser muchos datos. Entonces la forma en que ellos los agruparon fue minuto a minuto y fueron bajo ciertas condiciones. Pacientes en los cuales tuvieron una oxigenación tisular de oxígeno por debajo de 20 o mayor de 20, en los cuales tuvieron periodos de hipoxemia cerebral, pues igual, ahí fueron también otro de los puntos claves que ellos intentaron medir, y también intentaron, midieron cuál fue el área sobre la curva que estuvieron arrojando estos datos. Con esto, antes de seguir con lo de los datos, también, este estudio tuvo una intervención financiera o fue financiado por este centro, pero ellos comentan que a pesar de que fueron financiados, realmente no tuvo intervención en la decisión o en las conclusiones a las que llegó este estudio. Estos básicamente son los datos demográficos. Vemos que pues, no son estadísticamente significativos, lo cual nos habla de que fue una muestra homogénea. Entonces, relativamente en cuanto a a condiciones demográficas de los pacientes, fueron muy similares entre los grupos, tanto en las condiciones físicas, pero también en las condiciones clínicas. Como vemos, todo está por arriba del 0.05, entonces relativamente fueron grupos equilibrados. Otra de las condiciones aquí. El total de pacientes que ellos captaron fueron 119. Como ya les había comentado, los dividieron en esos dos grupos. El grupo de control, 62 pacientes, el grupo de intervención, 57. Hubo una situación ya cuando hicieron el análisis de esos datos. Hubo 7 pacientes en los cuales no tuvieron un récord de esa monitorización completa. Por eso queda un grupo con menos pacientes que otros. Básicamente lo que ellos estuvieron evaluando fue la intervención con este segundo monitoreo, en el cual vieron que básicamente los periodos de hipoxia que se podían observar con la sola monitorización del catéter de PIC fue mayor que si se compara con la doble monitorización. Entonces, esta fue las intervenciones que ellos pues sí comentan con mucho logro, y en el cual, ellos vieron que pues en el 66% de los pacientes pues tuvieron esa premisa, pues. Básicamente, comparado ya con las complicaciones, como vemos, relativamente fueron muy similares entre ambos grupos. Eso fue como de los resultados primarios, lo que realmente eran los objetivos principales, pero ya dentro de los objetivos secundarios, traté de resumírselo de esta manera. Ahorita se los platico. En cuanto a la seguridad, que fue de los otros resultados que ellos observaron, ellos comentan que no tuvieron ningún efecto adverso al utilizar este segundo monitoreo, el de la oximetría tisular de oxígeno cerebral. Entonces, no tuvieron ninguna eventualidad de hematomas, de sangrados al colocar este catéter. 2, ellos comentan que la viabilidad de este tipo de monitoreo, siempre y cuando se haga en un centro donde pues, se tiene el material y la experiencia para colocar, pues obviamente se justifica, y como ya vimos en los resultados primarios, pues sí nos brinda ese beneficio, y pues obviamente el beneficiado final es el paciente. Entonces también le daban un check en ese apartado. En cuanto a los resultados de seguimiento, en ese seguimiento, como ya les comentaba, fue a 6 meses, se hicieron esas entrevistas evaluando esas 2 escalas. ¿Qué se vio? Pues realmente sí se vio que los pacientes tenían cierto grado de discapacidad, pero de una vez que se comparaban ambos grupos, el grupo en el cual recibieron estrategias guiadas con ese doble monitoreo, pues sí tenían un mejor pronóstico, tanto en la escala de coma de Glasgow extendida, y tenían un menor grado de discapacidad comparado con los que solo se les dio tratamientos guiados con el PIC. Entonces, este fue otro de los resultados. Este estudio
Otra de las situaciones que tuvieron en este estudio, debido a que los resultados fueron satisfactorios de una manera, bueno, un grupo pequeño y se vio de una manera temprana que esos resultados sí tenían cierto grado de impacto. Por eso este estudio se detuvo en un tiempo menor al que se tenía planeado, con una muestra menor a la que se tenía planeado. Esa es otra de las condiciones que, bueno, se pudieran llegar a debatir sobre este estudio. Y en cuanto a la discusión, pues es básicamente lo que venimos hablando. En este estudio, bueno, como ellos ya les había comentado, ellos evaluaron pacientes con TCE grave, en el cual se utilizó esta estrategia multimodal, y pues ellos vieron que sí había menores periodos de hipoxia que si solo se utilizaba el catéter de PICC. Como ya les comentaba, la seguridad y la viabilidad de este monitoreo, pues sí se justifica siempre y cuando esas condiciones que pautábamos, que tener el recurso y tener la experiencia para hacer el manejo y guiar tu tratamiento con estos. Los resultados, como ya les comentaba, fueron favorables y pues bueno, una de las condicionantes de que este estudio fuera en un menor tiempo y con esa menor muestra. Pero bueno, fueron satisfactorios. Y pues obviamente los objetivos para tratamiento de estos pacientes, pues bueno, fue adecuado y pues permitió identificar y ofrecer ese tratamiento de una manera temprana comparado con solo la PICC. Que esto, bueno, obviamente impactó en ese seguimiento que se les dio a 6 meses y pues vieron que había menos secuelas o lesiones secundarias y pues bueno, esto también es otra de las condiciones importantes. Básicamente esto es lo mismo que les dije en la discusión y pues bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, comentario. ¿Alguien leyó algo en el apéndice que se haya pasado? El hecho de que se haya tenido antes, pues yo creo que en el diseño de este estudio interfiere claro con los resultados, ya que pues es un ensayo que es en fase 2. Recordemos que pues son 5 fases en total, que hay fase preclínica que nada más nos sirve para ver el efecto, que algo que estamos viendo si logra el efecto deseado. Cuando hacen en fase 1, que es para validar la seguridad, la fase 2, que es para validar efectividad, que es la fase de este ensayo, y ya la fase 3, que es la que sigue, que es el BOOST-3, ese ya es como tal para ver la confirmación de hallazgos y la reproductividad clínica. Entonces, que se haya detenido antes, pues, como tal, pues no tiene ninguna significancia con los puntos finales que estamos buscando en este ensayo. No, pues 6 meses, ya se había mencionado, ¿no? Las críticas del DECRA, que 6 meses será a lo mejor poco tiempo, pues en una patología del traumatismo craneoencefálico, porque pues es más, los pacientes siguen pues mejorando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, no se quedan estacionados, entonces a lo mejor 12 meses se hubiera visto aún más claro, ¿no? La diferencia. A mí lo que me llama la atención y que ya creo que había comentado anteriormente era que en la encuesta por vía telefónica, donde se hace la valoración de la escala de CR y la de algo modificada, pues es a entendimiento del operador y del entendimiento de la persona que la está haciendo, ¿verdad? Y fue como los detalles que igual ya hemos identificado ya previamente. A comparación de hacerlo pues estando el clínico presente. Que son las otras cosas que pues igual se pone entre dicho la puntuación de la escala. A mí me llama la atención porque en los suplementarios dice que no, pues lo que yo interpreté, pues que no hicieron ninguna intervención para mejorar la presión de perfusión cerebral en todos los pacientes que ven más amentoso con PICC, ni con líquido ni con vasopresor. Pues, en las 2 columnas dice que ninguno fue tratado de mejorar la presión de perfusión cerebral. Quién sabe qué características tienen los pacientes que están teniendo la pura PICC, pero ninguno hicieron intervención, salvo los que tenían la presión tisular y la PICC, que se utilizaron los dos, pues, sí. Líquidos y vasopresor. Ellos ya habían dicho que no iban a dar transfusiones o alguna otra intervención en los de PICC, lo que sí viene ahí. De hecho, si hay un apartado donde
comentan los errores de tipo 1 que se cometieron, que comentan que fueron en un 13% de los pacientes, en los cuales, bueno, pudiera estar asociado a la interpretación y pudiera estar asociado también a la forma en que se administraron los tratamientos. Como ya les comentaba, ellos, según en su algoritmo, intentaron que fueran escalonados, pero pues obviamente era la decisión también del clínico que estaba ahí con el paciente. Si él pues creía que teníamos que pasar a un estadio 3. Y creo que igual de manera general, hablando sobre el neuromonitoreo, que es las características de ese ser multimodal, a lo que a mi entender es lo que ya se ha dicho también anteriormente, que es complicado tomar el resultado de una sola herramienta de evaluación para tomar decisiones e interpretarlo solamente con una. Mejoró la toma de decisiones cuando se implementaban dos diferentes herramientas y que igual, por eso la cuestión de que lo paraban antes por ser exitoso y que por la cuestión de que pues ellos más querían ver la viabilidad y la seguridad, pero por eso se abrió el seguimiento de post-3. Pero aquí queda pues confirmado, bueno, hasta por el momento, de que es mucho mejor tomar la decisión con dos herramientas diferentes para tener mayor información y actuar sobre esa información que solamente, digamos, la información proveniente de una sola herramienta. Bueno, pues ya pasando al siguiente artículo, es el PUS3, que es la tercera fase del artículo que acabamos de ver. Este artículo pues todavía está corriendo. Todavía no hay resultados tal cual, es básicamente el marco teórico, protocolo, perdón, de este estudio, que igual, bueno, de una situación similar al BUS2, se justifica o tiene muchas características similares a lo que ya vimos, en el cual, bueno, ellos intentan dar bueno, ya determinaron que hay una cierta seguridad y una cierta eficacia en este tipo de tratamiento. Entonces ellos básicamente pues ya quieren corroborar si esa eficacia junto con los tratamientos es verídica. Básicamente, bueno, ellos comentan que ese edema cerebral en los pacientes que tienen TCE severo, pues obviamente se puede estar guiando a través de la PIC, pero pues como ya les había comentado, a través de este monitoreo de oxigenación tisular de oxígeno pudiéramos tratar de prevenir o corregir lesiones de una manera poco antes que lo que nos da el catéter de PIC. Entonces, bueno, en ya incluyeron tipos y dosis de tratamiento y la cantidad de líquidos intravenosos, la configuración del ventilador y las necesidades de transfusión y de otras intervenciones médicas. También estas decisiones, bueno, se intentaron que fueran de acuerdo a un algoritmo, como ya les comentaba. Básicamente es algo similar a lo que nos presentó Pablo. Este no es tal cual del BUS3, pero bueno, nada más era para ejemplificar que estos algoritmos, pues bueno, iban a pautar o van a concluir en algo que, bueno, básicamente en un futuro vamos a ver como su algoritmo del BUS3. Ellos, su interés también de lo que ponen en su marco teórico es tratar de que esas guías se actualicen y tratar de tener una unificación en cuanto a criterios y pues obviamente en tratamientos. Como ya les comentaba, es un ensayo clínico, igual tuvo dos intervenciones, fue cegado, aleatorizado simple y bueno, es la fase 3 del premio, fue multicéntrico y bueno, básicamente fue en UCIs en las cuales se tuvieron pacientes con TCE severo. El objetivo primario, bueno, fue comparar la eficacia del tratamiento guiado por esta doble monitorización frente a al tratamiento guiado solo con monitorización de PIC. Entonces, estos pacientes igual se les iba a ofrecer un seguimiento con la escala de coma modificado o extendida y pues eran de las situaciones que iban a estar valorando. Dentro de los objetivos secundarios, bueno, ellos también iban a estar valorando la sobrevida, el tiempo total de exposición a hipoxia, cuál era el estado cognitivo con el cual iban a quedar estos pacientes, la salud emocional y la discapacidad que pues iba a condicionar por estas lesiones secundarias. Como ya también les había comentado, básicamente usaron los mismos parámetros o los mismos grupos que la población previa. Fue el grupo de control, que fue solo la intervención o el monitoreo con PIC, guiado por PIC, y en el grupo control, en el cual, bueno, estuvieron monitorizando esa PIC, ya habíamos comentado, que no pasara por arriba de 22 milímetros de mercurio, pero tratar de evitar esa hipoxia
con la monitorización de oxígeno tisular de oxígeno, que ellos, su valor meta era por arriba de esos 20. Dentro de los criterios de inclusión, pues básicamente los pacientes que tuvieran traumatismo craneoencefálico severo, que tuvieran necesidad de esa monitorización y que pues obviamente estuvieran en estos centros en los cuales se iba a estar haciendo este protocolo. Entonces, dentro de las condiciones para tratar de tener en esos grupos, pues era tratar de tenerlos equilibrados, como ya les había comentado. Todos los participantes en este estudio iban a tener, igual como en el BUS 2, iban a tener la doble monitorización. Solamente en el grupo que solo se iban a guiar por PIC, esa monitorización iba a estar cegada. Era como en las intervenciones que diferenciaban un grupo con otro. Dentro de los criterios de inclusión, algo similar, nada más que un poco más extensos a los del BUS 2. Diferencias con el BUS 2, que aquí ya incluían, en el que eran pacientes que estuvieran con una intubación orotraqueal y con un Glasgow menor de 6. Otros en los cuales, bueno, ya por evidencia de TAC también tuvieran ese diagnóstico de traumatismo craneoencefálico y, bueno, aquí hicieron una distinción en los pacientes en los cuales el transductor de oxigenación cerebral se colocara a las 6 horas desde que llegaban al hospital o 12 horas desde que eran aleatorizados esos pacientes. Y básicamente el rango de edad que usaron fue de 14 años en adelante. Dentro de los criterios de exclusión, como ya vimos, a diferencia del BUS 2, los hicieron un poco más extensos. Aquí ya también sacaron prisioneros, embarazadas, ya también eran condición que ya estaba pautada, pacientes en los cuales tuvieran ese TSE severo que fuera letal, muerte encefálica, pacientes que ya tuvieran criterios clínicos pues de esa muerte encefálica, en los cuales estuviera contraindicado colocar ese catéter, en los cuales los valores de oxígeno ya estuvieran alterados antes de la aleatorización. Pacientes con sepsis, como ya sabemos, se va a ver alterado este metabolismo de oxígeno, que tuvieran alguna disminución en su PAFI y en los cuales ya se supiera que estos pacientes ya tenían algún daño neurológico que pues pudiera condicionar que en la evaluación a 6 meses pues ya nos iba a salir alterado. Pacientes en los cuales ya se conocían con alguna discapacidad era otra de las condiciones, y pacientes en los cuales hubiera alguna dependencia a drogas o que tuvieran dependencia al alcohol, porque pues a criterio de los investigadores creían que estos pacientes pues igual iban a dar resultados falsamente positivos o falsamente negativos. Sí, iban a dar resultados activos. Como ya les comentaba, este estudio todavía sigue corriendo. Básicamente este estudio termina el 1 de julio del 2023. Entonces, bueno, lo único que tenemos hasta ahorita pues es el protocolo, que es lo que acabamos de ver, que es muy similar a lo del BUS 2. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna otra duda o algo que hayan leído? Ya finalmente pues, serían las conclusiones de todo lo que vimos desde la clase de Pablo, la imagen, pues, ya con esta revisión de artículos. Yo pienso que la tendencia es que el neuromonitoreo, pues entre más información obtengas de lo que está pasando en el cerebro, mayor puede ser tu capacidad de decidir, ¿no? Aunque no se ha comprobado lo que habíamos mencionado anteriormente, que eso se beneficia directamente al paciente. Pero pues si te beneficia al clínico, puedes tomar decisiones más claras en vista de la información que obtienes. Pero incluso la válvula yugular, ¿no?, que había dado el doctor Hernández la vez pasada, aunque ya está actualizado, no es inválido. No te van a llevar a la casa si le pones un válvula yugular. Se te sirve, ¿no?, la información. Bueno, en este caso podría ser. Pero pues es lo que yo he entendido, pues, o sea, sí hay muchas opciones, a lo mejor no todas están presentes por el presupuesto, por cuestiones de presupuesto o de equipo o lo que sea, pero pues entre más
Entre más opciones de monitoreo tengamos en el mismo paciente, pues mejor capacidad de decisión. Aquí, al igual también como ellos, que son los que están llevando ahorita la batuta en lo que es PIC más presión tisular de oxígeno, lo que le comentaba Pablo la otra vez, pues, de que hasta el momento yo no me he dado cuenta de que por parte de la biomedicina existe el mismo catéter con las dos funciones, tanto medir la presión y porque serían como dos catéteres diferentes y prácticamente están insertados casi en el mismo sitio, ¿no? O sea, a la misma distancia, en el mismo sitio, pero con dos funciones diferentes. Una la presión intracraneal y la otra la presión tisular de oxígeno. Sobre todo por las complicaciones mismas derivadas de uno, si ya la colocación de un catéter te lleva a un riesgo de infección por 107 días, ya dos intervenciones diferentes, pues yo creo que sería como ver las conclusiones del BUS 3 y si así como suena de prometedor, yo creo que sería adecuado pues contar con dispositivos, ¿no? Yo ahí concuerdo con Alemán en cuanto mayor información tengamos, pues va a ser mejor. Pero también pues, tenemos que traspolarlo a lo que tenemos nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos el ultrasonido del doble transcráneo, podemos tener el yugular, pero de todos los demás neuromonitoreos que hemos venido comentando no los vamos a tener, pues. Y muchas de las intervenciones que se hacen con estos neuromonitoreos es conociendo la fisiopatología, pues, como el de la presión tisular, es de la fisiopatología, bueno, de lo que he leído la clasificación de Anderson. Y en base a esta clasificación son las intervenciones que se van haciendo, pues entonces, a lo mejor se basa en una cifra para poderla hacer, pero pues igual transfundir un paciente, pues si no tenemos a lo mejor una meta bien establecida, pero se puede hacer pues sin necesidad de tenerlo, pues tratar de mejorar otras condiciones, conociendo los cambios fisiopatológicos pues, que vamos a tener. Porque al final de cuentas a lo mejor no lo vamos a tener a pronto, pues va a ser después. Me parece, bueno, me da un poquito el panorama, ¿no? Muchas veces el estimar una presión intracraneal por el método que tengamos, ya sea por las fórmulas que tenemos a partir de los flujos, o si sí tenemos el dispositivo de presión intracraneal, invariablemente el que esté bien no nos quiere decir que no haya una alteración de la oxigenación, y creo que esto es lo que se trata, ¿no? De que no hacemos las decisiones nada más en la medición o la estimación de la presión intracraneal y tomamos en cuenta todos los otros factores que pueden alterarnos, sobre todo lo de difusión de oxígeno, que eso pues no van a estar considerados con el solo hecho de medir una presión intracraneal. Entonces, como que al menos serían esas dos tendencias, ¿no? Tener una estimación o medición de la presión intracraneal y una estimación de la oxigenación cerebral. Que es donde digo que se me hace adecuado, pues, porque en este lado pues está la PIC y la presión tisular de oxígeno, donde pues se refuerza esa ideología pues de que entre más información pues le va mucho mejor. De otro lado, la ventaja pues del neuromonitoreo por doble transcranial más el bulbo de la yugular, haciendo como la contraparte de que lo que se tiene aquí, ¿verdad? A hacer una comparativa con los mismos tipos de pacientes, el mismo contexto, trama de cráneo cerrado, ¿verdad? Que también pueda brindar la misma posibilidad, sobre todo porque sí estando la disyuntiva, ¿no? Cuando nos da un patrón de hiperemia por parte o sea, velocidades altas y lo demás, el bulbo de yugular nos ayuda a interpretar, ¿verdad? Si realmente es vasoespasmo o es hiperemia, o sea, como que conjuntas un poco más de información para ayudarte a tomar una decisión diferente. Aquí nada más sería cotejar lo que dice Blanco, pues. Lo que pasa con el método de FIC dentro del cerebro, pues en cuanto al aporte y consumo, y ver con eso la traducción del flujo sanguíneo cerebral y la perfusión cerebral. O sea, no solamente las presiones y la hemodinámica, sino la tasa metabólica y el consumo, que sería el plus aquí en esto. Pues bueno, yo dentro de lo que ya vimos en las clases previas, dentro de lo que también se trata es de ver que existen alternativas de monitoreo. La tendencia pues siempre ha sido a tener mejores resultados siendo lo menos invasivo posible, como lo es por ejemplo en la situación cardíaca, Gans, y pues ya tenemos el ECMO. Entonces aquí probablemente estén tratando de hacer algo similar, de una manera más temprana predecir esos cambios cerebrales y tratar de reducir las lesiones secundarias, siendo lo menos invasivos. Cada monitoreo pues obviamente tiene su ventaja y su desventaja. Obviamente, por ejemplo, ellos por cuestiones éticas tuvieron que utilizar también el catéter de PIC,
porque bueno, al no utilizarlo, pues obviamente si el catéter, perdón, la presión tisular de oxígeno cerebral, por alguna situación tenía algún sesgo o no se puede interpretar de manera adecuada, pues obviamente eran pacientes que iban a tener una desventaja en cuanto a tratamiento respecto al grupo de control, porque hasta ahorita es el gold standard. Entonces, a lo mejor en algún futuro, ya que se valide que es algo seguro para monitorizar, y ahora sí probablemente comparen una estrategia pura contra la otra, y ahora sí ver si pueden quitarle el gold standard al puro catéter de PIC para monitorización de las lesiones tanto primarias como secundarias. Entonces, probablemente en un futuro podamos tener algún monitor que nos prediga, este tipo de lesiones sin ser tan invasivos, con un grado de sensibilidad y especificidad adecuado. Con relación al diseño de los estudios, ¿qué les pareció? ¿Estuvo adecuado? ¿Con eso se obtuvo lo que buscaban? Sobre todo cuando aumentaron los criterios de exclusión para la fase 3, pues sí me parece adecuado, ¿no? Porque elimina otros distractores que podrían influir en que no haya una adecuada oxigenación y que no necesariamente estuvieran asociados con la lesión cerebral traumática. Me parece que está bien el diseño del estudio y que las herramientas estadísticas que utiliza pues también son las adecuadas para el tipo de variables que maneja. Por ejemplo, eso que manejaba del registro horario, pues acorta mucho pues, el criterio de una falsa interpretación. Bueno, a mí me gustó mucho lo de la clase de la doctora. Lo del electroencefalograma. Seguro que ya no lo vamos a Está formalmente. Ahí en el canal lo vamos a ver. No, pero mencionó, por ejemplo, se ve que el electroencefalograma, pues hemos tenido pacientes, pues en el poquito tiempo que llevamos nosotros aquí, hemos tenido pacientes que a lo mejor se hubieran visto beneficiados de tener un acceso más pronto, ¿no? A un electroencefalograma. Y bueno, yo no lo hubiera considerado que nada más el electroencefalograma era como la tomografía, que lo pides cuando lo necesitas, ¿no? Y no una forma de neuromonitoreo. Entonces sería como... En cuanto a los resultados, creo que de ambos estudios era predecible, ¿no? Los resultados, sabemos que en el correo neurológico no hay un solo instrumento, aditamento que nos dé información completa, ¿no? Entonces, por eso, entre más combines, pues mejor resultado vas a tener, ¿no? Y sobre todo, que aquí lo hicieron muy estricto, ¿no? Entonces, lo que nos deja, pues, también que si protocolizas el manejo, pues los resultados son mejores, ¿no? Que si cada quien hace lo que piensa. Ellos se pusieron metas y trataron de cumplir esas metas. Pues aunque sea una cosa que nos diera el doctor, una cosa extra de monitorización. Fíjate que es complicado porque, como decía Emanuel, hay catéteres que te dan las dos cosas y extrañamente en pediatría les consiguen esos catéteres y aquí nos dicen que no se pueden los administradores, entonces es complicado. En cambio, el administrador. Pues no se le pediatría. Porque si fuera en todo el instituto, tú dices, bueno, no se puede, ¿no? Pero si en algunos lugares sí se consigue ese lugar, y dices, bueno, no se puede. Por alguna estrategia usan allá que les funciona mejor.
Bueno, que ahorita está complicado, ¿no? Que con la política de los Sí, austeridad todavía más complicada. Pues al igual que el que Crevis, ¿no? De que también evaluó eso, ¿no? De que el DSTIP, como le dice, con escasos recursos, se dieron estrategia y protocolo basado en imágenes y evaluación clínica para poder progresar a los pacientes. Sería comparar también diferentes métodos. Apenas está dando luz verde esto que está pasando, pero que les va mucho mejor. Tener un método, obviamente objetivo, la presión craneal y una determinación de oxigenación versus algo no invasivo como el método Doppler y el muda yugular. Comparar los dos métodos y, o sea, en primer mundo tenemos esto, acá con nosotros tenemos lo otro, que tal elevar los pacientes. Hay mucha diferencia en tratar de más o menos correlacionar lo mismo, como dice Blanco. No es lo mismo la monitorización por medio de las fórmulas y la traducción que tenemos con estos métodos. Hay evidencia que sustenta que no es mucho la diferencia, que sí hay correlación, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Solamente es el contexto pues, del paciente y ver qué tanta diferencia hay entre monitorizar los diferentes métodos. Y con eso, pues igual, hacer un sustento teórico de con cuáles métodos, o sea, el paquete de qué métodos le iría mucho mejor al paciente. Obviamente, cada todo es adaptable al paciente. Pero me parece muy bien la selección de la presión de intracraneal, pues que al fin y al cabo determina mucho los otros componentes, lo que es oxigenación y saturación, o sea, la saturación venosa, como tratando de hacer el espejo. Pues bueno, aquí igual pudieran salir ideas de tesis. Bueno, algo que había encontrado Paola, por ejemplo, lo de la monitorización con el domo, que ya tenemos de presión arterial, y una ventriculostomía. Ya se pudiera hacer también una monitorización de PIC. Pues nada más ahí sí tendría que ser, pues bueno, que los neurocirujanos nos colocaran el aditamento, que es una venoclisis, pues estéril, para poder hacer esa forma hechiza. Y ahora, por ejemplo, compararlo si realmente el ultrasonido iguala o es semejante al valor que tenemos de PIC en esos pacientes, por ejemplo. Pudiera ser una Aquí la única desventaja sería, está bien, la única desventaja que debería ser la monitorización continua versus a una toma al azar, ¿verdad? Pero está bien sobre todo por la cuestión de que se tendría que calibrar y validar el método de la venoclisis 2 si da cifras precisas, ¿no? De hecho, las primeras monitores que decíamos aquí era con una sonda de Nelaton. Poníamos neurocirujanos una sonda de Nelaton y teníamos un sistema para las primeras mediciones que hacíamos. Aquí sostenían más o menos buen resultado de la medición. Falta que volvamos a tener dos. Ya es un buen capítulo. Entonces, ¿qué es, Pablo? Un pinche don con un abusivo normal. Está en el chico. Digo, más que no Entiendo. eso se pone Tenemos nivel. para la derivación y se puede comparar ahí. ¿Qué se hace? No, pero se hace con el mismo sistema de PVC. Y una yugular que conectaba PVC, que dices, pues adentro hay presión, se supone, ¿no? Nada más en el monitor se configura con PVC y ya te da Bueno, se ponen por fuera. el valor que da es el de se tiene que calibrar nada más lo que decíamos. ¿Qué? A ver si se puede ver más grande. Ponle con el Y nada más que no, nos tendría que conectar allá de 3 días, pues. Sí. Allá la... Debe ser el PVC y ya conectado a una zona. Pues ahí lo podíamos conectar con el domo. con el domo de la arteria Ajá, el monitor. y en el monitor ya te da la PIC. Y ya nada más Nada más que ahí sí se tendría Es que que quién sabe si en SD, porque como en teoría a lo mejor no se siente la pulsación, no sé si lo alcance a detectar. según nada, la configuración es ponerlo como le hacen las enfermeras en PVC y en modo PVC ya te da la medición. Ajá, la medición. La cuestión ahí sería
hablar con las enfermeras para que tengan más cuidado con ese lumen, ajá, de que no le vayan a administrar algo. Y pues la otra con los neurocirujanos. Y al otro se le puede poner un letrero, no manipular, no intervenir. Pero relativamente lo único que ellos deberían de hacer al aditamento que ya le hacen a la venti es ponerle la llave de 3 vías. Sí, el chiste es que quede bien monado. Ocupa la llave de 3 gigas para que el líquido. Básicamente ellos ponen la venti así, solo sin la llave de 3 vías. Sigue drenando y tal. ¿Quién es el que O sea, el chiste es tenerlo drenando, pues, es la funcionalidad finalmente de la ventilotomía, pero cuando quieras medir la PIC, como cuando miden la presión, tiran la llave y ya. Ah, ya tienes tu medición de pico. ¿Qué es el experimento? ¿Quién es la que tiene la del cel? Va a lo Ay, no estoy más o menos.